Entonces, bueno, mi ponencia trata de exponer algunas de estas canciones que tratan el tema de la violencia y de la represión, ya sea al sujeto represor, que puede ser el policía, el granadero, el porro, etcétera, o los mecanismos mediante los cuales el poder ejerce violencia, como el olvido, el silenciamiento y la desmemoria. Voy a dar únicamente lectura a mis conclusiones de todos modos está por escrito la ponencia, en otro momento la podremos compartir. Aquí tengo la... Bueno, en mis conclusiones les quiero comentar que encuentro similitud entre la poca justicia con respecto al 10 de junio de 1971 y la escasa existencia de canciones que hablen al respecto, mejor dicho, la escasa difusión de estas canciones. Como expongo en mi trabajo y consciente de la vasta producción que aún queda por explorar en este campo, las canciones reproducían el ánimo de acción y de resistencia, cumpliendo una función doble, como reforzador de ideas y acciones al calor de la lucha y también como arma para la memoria. Se trata de canciones que, aunque actualmente las podemos encontrar fácilmente en Internet, en el tiempo en que aparecieron formaron parte de ese mundo de verdades y consignas que el sistema buscaba acallar. Las luchas de las que hablan estos cantos deberían haber sido inaudibles para el poder. Pero como la memoria, las canciones vuelan lejos y adquieren vida propia. De ahí la convicción de Judith Reyes, quien como muchos otros no tenía los recursos para grabar ni el afecto de las empresas disqueras, ni mucho menos el apoyo de algún programa estatal. Pero creía en el hecho de que su canto sería repetido por cientos o miles de voces en marchas, en mítines, en asambleas, a lo largo del tiempo y las geografías. Seguramente canciones como las que menciono en este trabajo no se escuchaban en la radio de aquellos años y tampoco aparecieron en las listas de popularidad comercial, porque como decía Judith Reyes, no venimos a entretener. Mucho tiene aún por decir la historia social y cultural sobre estas formas de circulación y recepción de los cantos testimoniales, en muchas ocasiones subversivos. Canciones como estas cumplen una función mucho más duradera y trascendente, y es nuestra labor comprender y divulgar estas formas de conocimiento a través del arte. Muchas gracias, esta es mi participación. Vamos a escuchar a los compañeros. Gracias a todos. Muchas gracias, Liliana. Bien, vamos a, el aplauso, vamos a dar paso a el trabajo de Felipe Gana. Bueno, también para ahorrar un poco de tiempo, él es profesor de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, dramaturgo, podemos decir rápidamente participó en los trabajos de Cleta en los 70. También estuvo participando activamente como líder del movimiento del 68, representando al Instituto Politécnico Nacional, y bueno, su actividad es continua en el tema de arte, específicamente en dramaturgia, y tiene publicaciones a nivel internacional, obviamente también aquí en México. Y bueno, el trabajo que nos presenta se titula Josué, mi personaje. Felipe, adelante, por favor. Muchas gracias por la presentación. Afino nada más, en 68 no fui dirigente ni representante ni nada, era base, era gente de trinchera. En 71 sí estuve en el comité coordinador representando a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, nada más eso. Entro a Josué, mi personaje. Las acciones humanas suceden muchas veces porque sí. No hay premeditación, búsqueda, ni siquiera intención. Así fue aquella tarde del jueves de Corpus. La finitud apareció ante mis ojos a una distancia aproximada de 5 metros. La víctima no la pensaba ni la buscaba. Por supuesto que no tenía intención de encontrarla, pero apareció.
Corríamos por el lado sur del interior de la Escuela Nacional de Maestros, alejándonos de un francotirador que exactamente en la esquina suroriental disparaba sobre varios de nosotros, que solo acertábamos a guarecernos tras el enorme busto de Laura Aguirre, entonces la única posibilidad de protección sólida en el patio de la Normal. Después de intercambiar 2 o 3 ocasiones pedradas con balas de M1 o M2, nunca acertamos a definir las armas que usaron los pistoleros echeverriistas, decidimos alejarnos. En nuestra carrera no nos percatamos de que del lado sur existía otro claro sin construcción, enrejado. De ahí vino la siguiente agresión de otro portador de arma larga. Sonaron balazos repetidos de la ametralladora. Me tiré al suelo y vi cómo otro cuerpo que corría en la misma dirección que yo era detenido en seco. Giraba hacia su derecha, mostrando el tórax enfundado en una prenda clara que pintaba una mancha roja en crecimiento mientras caía lentamente. Mi reacción fue automática. Me arrastré pecho a tierra hasta él para levantarlo en vilo. Varios pares de manos me auxiliaron y en brazos de muchos corrimos con él a la enfermería de la Normal. Ahí nos informaron que veníamos cargando un cadáver. Había muerto casi instantáneamente. Otras tareas demandaron mi atención. El auxilio de un compañero del grupo académico y de elenco teatral, Polo Hernández, estaba descalabrado. Hubo que enviarlo al médico con la recomendación de que no fuera público para evitar que lo secuestraran los halcones. Luego dimos 3 viajes de la parte posterior de la Escuela de Maestros hacia nuestra Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, donde maestros sacaron en sus autos a compañeras y compañeros. En uno de esos viajes pasamos frente al Hospital Rubén Leñero de la Cruz Verde y vimos cómo arribaban 2 jeeps con halcones armados que penetraron y balacearon en el interior heridos y remataron a muertos. Como a las 6 de la tarde y minutos en el auto del maestro Sergio Estrada Parra, llegamos a la glorieta de Potrero, de donde en colectivo nos fuimos a Zacatenco, en donde en el auditorio A íbamos a realizar un ensayo general, pues al otro día, el 11 de mayo, estaba programado el estreno de Calígula, de Camus, con nuestro elenco teatral. El ensayo no se realizó y el estreno en la fecha anunciada, poco. No teníamos cabeza para eso, cargado en saber que ya viajaba en estado cadavérico. Nunca me había tocado la muerte tan cerca. La mente bullía y el corazón, protegiéndose de efectos mayores, se aceleraba por los vuelcos de emociones que aquel hecho producía. No lo supe en ese momento, pero la testificación de aquel asesinato, una de las decenas o tal vez más de un centenar realizados por los verdugos echeverriistas, me desveló un personaje. Por estrictas razones de seguridad, nuestro director teatral, Roberto Galván Ruiz, nos prohibió asistir a la marcha, pero yo había participado en el COCO como representante y estando de acuerdo con efectuarla, voté por la realización. Incluso participé en los preparativos e ideológica y empáticamente pensaba y sentía la importancia que para el movimiento estudiantil tenía el volver a las calles, recuperar la marcha como forma de lucha, como contacto con la población, con el grito de vida de un movimiento que, después del 68, volvía fuerte y alegre. El conflicto de la Universidad de Nuevo León contra el gobierno estatal, atemperado por el gobierno federal, era importante, pero el significado de salir con marcha por las calles dominaba la decisión, más allá de si estaba o no resuelto el problema en Monterrey. Por eso fui, pese a la demandada prohibición de mi director teatral, mas no asistí solo. 7 integrantes más del equipo teatral nos encontramos saltándonos la orden. ¿Tú qué haces aquí? No debías. Tú tampoco. Y marchamos juntos, gritando consignas, cantando, sonrientes, hasta que nos enfrentamos cuerpo a cuerpo con los halcones, haciéndolos retroceder y ayudando a las compañeras a salir por el enrejado de la Normal, ahí por Avenida de los Maestros, saltando nosotros mismos después y realizando viajes de desahogo más tarde. Entre 69 y 71 no tenía que hacer, aunque creo que realicé mucho. El fortalecimiento del comité de lucha, los debates casi hasta el enfrentamiento con porros primero y luego hasta contra maoístas, compañeros nuestros, en segundos tiempos.
Las discusiones y reflexiones sobre la posibilidad del camino armado y teatro, mucho teatro en la escuela. 1971 varió la orientación. A partir de entonces fui a realizar teatro en comunidad. En la colonia Pantitlán me integré al grupo cultural Crepúsculo. Con ellos trascendí el plano estudiantil y pude explorar formas poéticas de diferente calado y orientación. Además, con ellos me ligué con más fuerza a la organización cultural. Participamos en el Faro, Frente de Arte Revolucionario Organizado, donde alternamos con Leopoldo Ayala, José de Molina, Los Nacos, Mascarones, José Hernández Delgadillo, Judith Reyes y muchos más, con quienes en 73 arribamos al naciente Cleta. Mucho hay que recuperar de la memoria testimonial e incluso de la obra artística que creábamos con urgencia para el compromiso inmediato y para la concientización del cambio social que exigíamos para el cruce de la esquina. Ricas experiencias que generaron formas de trabajo y productos que se consumieron para el entonces, pero que deben, algunos, trascender por su importancia artística. Siempre he pensado, por ejemplo, que la cronología del movimiento estudiantil de Judith Reyes es una propuesta provocativa para realizar la ópera del 68. No sé si nos dé tiempo a los presentes o la dejemos como propuesta a otras generaciones. En 72 tuvimos una experiencia creativa pedagógica transcolectiva que bien vale la pena reseñar en lo general. Un maestro del CCH Oriente, de apellido Cuellar, egresado de la Superior de Economía del Poli, nos convocó como faro a realizar obras teatrales explicando tópicos de historia universal. La primera semana, los Nacos presentaron Introducción a la Historia 1. La segunda, Mascarones subió a escena del CCH Oriente, Máquinas y Burgueses. Para la tercera, nos tocaba presentar al Grupo Crepúsculo el Documento Latinoamericano. Pero 2 o 3 días antes del debut, estalló la primera huelga del Estuna. La experiencia creativa nos dejó, pese al aborto presencial en el lugar para el que fue realizada, un producto que se presentó durante 4 o 5 años en Ciudad de México y varias locaciones de la República, tanto por el elenco original del Crepúsculo como por el NCB Teatro primero y el grupo teatral La Calle posteriormente, cuando desde el elenco de Ciencias Biológicas decidimos trascender el ámbito estudiantil como lo marcó el punto de inflexión del 10 de junio de 71. Pero el personaje seguía ahí, llamándome sutilmente a veces, gritándome casi estentóreamente a otras ocasiones, pero yo no me decidía. Sentía que algo le faltaba. No quería que pasara lo mismo que con el documento latinoamericano. Yo mismo antes y hasta épocas recientes calificaba este original ejercicio pedagógico como un panfleto. Conclusión que me fortaleció Emilio Carballido cuando me singularizó. Ustedes, la generación del 68, tienen una virtud y un defecto. La virtud es su valentía a la elaboración del arte. Lo importante no es el qué, sino el cómo decir. Tenía al personaje que hablaba y gritaba, pero solo desde su muerte. No era suficiente. Pasaron los años. Llegó el frustrado cambio del PRI por el PAN. Durante el Foxiato hubo el intento de encontrar verdades. Se creó una fiscalía especial y esta llamó a testimoniar. Después de mucho pensarlo, decidí vertir mi testimonio de aquella tarde. Lo hice ante el comité del 68 y alguien dijo, ese testimonio ya está dado. Dalit Mondaca, compañera de aquel cuerpo que cargamos, fue la testimoniante. Me contacté con ella y mi personaje cobró tamaño. Josué Moreno fue su nombre. Era pasante de la Escuela Nacional de Maestros. Estaba realizando su trabajo de titulación y, eso lo supe hasta recientemente, cursaba el primer grado en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Dalit y él eran pareja. Vivían juntos. Jugaba básquetbol y vivía como joven de su época. El personaje adquirió identidad, características singulares y grandeza humana. Ya estaba. Poco después nació La tarde que conocí a Josué, cuyo punto de partida es el asesinato por uno de los innumerables verdugos priistas y echeverristas de un joven veinteañero o casi, que caminaba en un proceso de enriquecimiento personal,
del país y de la educación internacional. Un joven que ya era maestro, que aspiraba a ser antropólogo y que cometió el grave delito de buscar un México más democrático. Un joven como Treviño, como Martín del Campo y tantos, innumerables otros que fenecieron por designios de un hombre de sistema que quiso engañarnos diciendo que habría una apertura democrática posdiazordacista, pero que resultó peor de intolerante y asesino. Un gobernante que quiso ser o mostrarse como gobernante ejemplar nacionalista y años después nos enteramos que recibía sueldo de la CIA. El 10 de junio de 1971 fue, pese a la cantidad de sangre y las desconocidas muertes, otra victoria militar contra un movimiento democrático. Pero a la larga, los guerreros derrotados sobrevivientes convirtieron aquello en un triunfo por el avance democrático que transforma a estirones y jalones con una lentitud que a veces desespera, pero con la fuerza del avance de la historia, a nuestras comunidades, abonando a la transformación del país y aspirando, ¿por qué no?, al mundo. Cada quien desde su lugar, o como se dice, en su trinchera. Y tal vez podría decir, nosotros, desde el ejercicio artístico. Muchas gracias. Me lo eché a tiro de caballo por el tiempo. No, bastante bien, muy interesante. No, bueno, yo me quedé, yo hablo mucho desde el cine, ¿no? Y hago mucha investigación en cine, entonces, aparte esa forma... Luego lo hacemos guión. No, está muy buena, muy buena. Pero bien, vamos a seguir, perdón que estemos corriendo, ¿no? El tiempo nos come. Sí sería importante entonces tratar de llegar a la interacción, ¿no? Entre cada uno de ustedes, aprovechando que los tenemos aquí. Lili, Juan, ¿no? Felipe, y ahorita va el trabajo de José Manuel Galván Leguízamo, ¿no? El Topo, y él nació en la Ciudad de México y ha desempeñado su labor cultural en varias partes del continente. Desde el 2001 regresó acá a México y él es investigador, todo el tiempo ha estado muy activo en la cuestión actoral, en teatro, lector, escritor y coordinador de centros. 3 producciones teatrales al año, es bastante fuerte. Y tiene varias publicaciones, gráficas, como biografías de teatro, y me voy a referir a Mascarones. El inicio del grupo cultural Mascarones empezó en 1962-63 como grupo de estudiantil que empezaron a tomar clases con el maestro Humberto Proaño y con otros maestros que fueron formando a un grupo de participación teatral. En ese trayecto montaron obras de teatro formales como Los Invasores y ganaron algunos premios. Después, el maestro Humberto Proaño los introdujo a los coros griegos. Esto dio pauta para que en la inquietud de la época ellos buscaran poesías latinoamericanas o poesía contestataria y empezaron a formarse como grupo de poesía coral. Esto los hizo caminar en diferentes escenarios, diferentes foros, incluso hasta llegar al 68 a participar en las Olimpiadas culturales que se organizaron y también fueron a Cuba. En fin, el filón del grupo generalmente era la participación político-social. El 68 los toma también y los simbra, y solamente quedan algunos de la primera generación. Para esto también tengo que decir que en febrero de 1968, antes del movimiento estudiantil reconocido o más conocido, había un movimiento de rechazados de la universidad
un movimiento por la educación popular, que fue avalado y protegido por un grupo de filosofía y letras, el Miguel Hernández, y formaron la Preparatoria Popular. La Preparatoria Popular es un movimiento que incluso se ha mantenido al margen de mencionarlo y de reconocerlo en todo este registro del movimiento estudiantil del 68, porque también la primera generación, 1800 alumnos de la Preparatoria Popular participaron activamente en este movimiento, en el del 68. Entonces, esto lo menciono porque Mascarones tiene unas crisis en ese movimiento y algunos de los integrantes empiezan a formar familias, otros no son tan comprometidos a nivel político-social y no consideran que eso pueda ser una carrera que les prometa cierta seguridad para el futuro y se alejan del grupo. Quedan pocos, 5 o 6, y se vuelven maestros de la Preparatoria Popular, donde encuentran a la segunda generación, a la cual yo pertenezco con algunos otros compañeros, y nos empezamos a integrar dentro de las clases de arte dramático, de poesía coral, para salvar la cuestión de artísticas, como un grupo de teatro estudiantil, el grupo Emiliano Zapata en Liverpool, el grupo Francisco Villa y Matlaxincas en Tacuba, y de esto el grupo Mascarones empieza a tener el reforzamiento de sus filas, con esta inquietud de la época, insisto, en que se veía de todo en la Preparatoria Popular. Una mención de Judith Reyes, decía que el movimiento del 68 se había refugiado en la Preparatoria Popular. De ese tamaño es la importancia de ese movimiento, que está poco estudiado y poco reconocido y mencionado. Pero de ahí también sale estos grupos que empiezan a trabajar. Una cosa que yo a los 17, 18 años no me imaginaba que me iba yo a dedicar de por vida a la cuestión artístico-cultural. En ese momento era la participación activa dentro de la rebeldía que había efervescente, y me integro a las actividades de Mascarones, poesías corales con poetas bastante fuertes o que llamaban a las armas, incluso muy contestatarios y de protesta. Entonces, a esto me refiero porque yo empecé a participar en el 69. En el 70 ya había yo cruzado las fronteras junto con muchos de nuestros compañeros. Ya teníamos giras a los Estados Unidos porque teníamos alrededor de 260 presentaciones por año, no en el mismo lugar, no como temporada, sino caminando por toda la República Mexicana. Huelgas, luchas campesinas, estudiantiles de toda la República. Esto nos hizo abrir como preparatorianos una visión muy especial que hasta la fecha creo que sigue fortaleciendo mi corazón. Pusimos varias obras de teatro, las tradicionales calaveras de posada que se hacían cada año, en las que se trabajaba toda la historia política social de México, las diferentes etapas reconocidas, y la parte final era la que se cambiaba año con año con respecto a los sucesos que habían sucedido ese año. Y otras cosas, como la que menciona Felipe, acerca del CCH, que eso fue después del 71, fue en el 72, pero el 10 de junio nos agarra como estudiantes de la preparatoria en Liverpool, yo en Liverpool y también en Tacuba. Días antes nos salimos a pintar camiones, andábamos alrededor de la preparatoria tratando de protegernos porque hubo varios conatos de bronca con
algunas gentes que no les decíamos halcones ahí, pero eran parte de ese grupo. El día del 10 de junio, pues la mayor parte de los compañeros que hacíamos teatro, música, asistimos a esa manifestación, y incluso algunos maestros y compañeros salieron heridos. Cada uno tiene sus anécdotas especiales y terribles de los sentimientos de esos momentos tan crueles en los que una persona adiestrada te ataca. Pero la situación política también tiene varias anécdotas. Incluso ya después de tiempo nos dimos cuenta de que uno de los que estaba participando en las poesías corales era parte de los halcones. Y esto lo supimos por una anécdota de una corretiza de un grupo de personas que se metieron de estudiantes a una tienda a protegerse, perseguidos por las varas, y en el momento de entrar a atacar a esos se le cuadran a este compañero que venía en el contingente de la preparatoria popular. Lo único que hizo él fue, siga su trabajo, y se desapareció de ese grupo, pero quedó la anécdota de que se conocían, y decían, pues, ¿qué onda con este? Ya después supimos que era, se dedicaba a entrenar a algunos de los jóvenes. Entonces, pues, las actividades que realizamos en ese día fueron, pues, normales: tratar de proteger la vida, tratar de salvarse, ayudar a los heridos, después empezar a buscar en los hospitales a la gente. A los días siguientes de la prepa, había reuniones para escuchar las grabaciones que se habían interceptado de las gentes que habían comandado el ataque, que fue certero y organizado militarmente, pero paramilitarmente realizado. Y pues las anécdotas personales, los llantos, los abrazos, todo eso nos llevó a sentir esa impotencia y ese coraje y esa pasión. Entonces nos reunimos en la comuna que teníamos, y con esa desolación, Mariano Leiva, que era el director, hizo el apunte de algunas estrofas, y las leímos y dijeron, ¿la ponemos en escena? Sí. A los 10 días del 10 de junio, 12 días, estábamos presentando 10 de junio sangriento, con toda esta experiencia a nivel artístico teatral de crecimiento de jóvenes preparatorianos, básicamente, pero con ese corazón y con la vivencia de esa terrible acción. Entonces, 10 de junio sangriento es un corrido que está capturado en el libro Voces de la Preparatoria Popular, la letra, y fue la improvisación hasta que en ese momento, con la experiencia que teníamos de teatro y ya de muchísimas presentaciones, y lo trajimos en diferentes espacios, compartiéndolo con luchas sociales durante bastante tiempo. Lo dejamos porque renovamos el repertorio y seguimos adelante en la búsqueda de compartir pensamientos y sentimientos a nivel de posición político-social. Entonces, el arte, la cultura es importante dentro de los movimientos sociales, y hay que rescatar estas experiencias como la que yo les cuento, como si fuera cometa, por diferentes situaciones. Ojalá y el tiempo sea más y los investigadores se dediquen a reencontrar este tipo de historias en donde la cultura trata de resumir la participación social. Y Mascarones y Grupo Cero y otros después se dedicaron a hacer teatro de compromiso social, de convicción social. Hasta aquí voy a parar porque ya vi el letrerito. Entonces, pues, espero las preguntas si hay. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Topo. Muchas gracias.
Bien, vamos con la siguiente presentación. Ya empiezan a llegar algunas preguntas. Vamos a dejarlas para la parte final. Vamos a escuchar el trabajo de Ismael Antonio Colmenares Maguregui Amailo. Él nos trae un trabajo titulado 69, 70, 71. A mí me encantan ese tipo de títulos. Bueno, voy a ser breve, espero no volarme allí algunos datos o inventar otros como a Felipe. Y inició su trabajo como docente en el 73. Es profesor en el Colegio de Ciencias y Humanidades. Y bueno, ese es un punto de partida, es una de las aristas. Él es parte de las personalidades que formaron el grupo de los Nacos en el 68 y aún siguen presentándose con algunos cambios, pero siguen presentándose. Llevan una trayectoria de 53 años y bueno, él participó en esta manifestación del 71, lo cual, bueno, le ameritó el llevarlo a prisión, una prisión clandestina en Tlaxcuaque, y tratando de resumir, es que es bastante electro, estudió música, ha participado en películas de Sergio Arau, ha participado, es multifacético. Entonces, solamente para remarcar de los últimos datos, ha escrito, tiene publicaciones, tiene discos, y en el 2019, a partir del 2019, coordina el PECA, Peña Clandestina Autónoma, y bueno, esto lo ha llevado a seguir en su exploración artística multifacética. Sin más preámbulo, Mailo, adelante, por favor. No se te escucha, Mailo. Porfis, tu micrófono. Gracias. Permítanme. Un minuto, ¿eh? Un minuto. Adelante, adelante. Ahora sí. Bien. Ya estoy. ¿Ahí me escuchan? Perfecto. ¿Ahí se escucha? Bien. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, entonces digo, voy a leer rápido para que tengamos la posibilidad de platicar entre nosotros. Mi ponencia se llama 5 espacios del pentagrama, donde caben mis reflexiones. 1. Millones de fanales alumbrando poesía que subvierte al mundo. La cultura hegemónica a finales de los 60 y principios de los 70 enfrentó la contracultura. Si la corbata, el pelo corto, embalsainado, zapatos de charolo, tacones o faldas sastre o maquillaje Revlon representaban lo correcto, el pelo largo, la barba, los tenis, las playeras, quemar brasieres, vestidos cómodos y guaraches era lo incorrecto. Matrimonio ante amor libre, vírgenes contra sexualidad disfrutable, represión ante manifestaciones juveniles, monogamia contra poligamia, patriarcado contra feminismo, individualidad ante colectividad, cerrar los sueños contra las utopías. Las y los adolescentes tienen la inercia del cambio ante la guerra de Vietnam, que calificamos como una ampliación del imperialismo o la Tercera Guerra Mundial. Las manifestaciones son diversas. Por ejemplo, en Ohio matan a 4 civiles en una protesta en 71. En Francia reprimen a los estudiantes que querían reabrir la casa de los jóvenes republicanos en la Cité. O se realiza la película Lejos de Vietnam con importantes directores de cine, desde Antonioni hasta Godard. La música manifiesta diversas propuestas. John Baez, la canadiense Joni Mitchell, John Lennon, Bob Dylan, los Who, los Rolling, Pete Seeger, Lou Reed, Leonard Cohen. Las revistas de contracultura como los Rolling o la inglesa O son censuradas, criticadas en el caso de la segunda reprimida, como sucedió aquí con ¿Por qué? De Mario Menéndez. Se abren 2 caminos, el de los hippies y el de las transformaciones sociales. El primero se desploma y una parte emigra a las religiones budistas o nuevos cristianos. El amor y paz se desvanece ante la guerra del napalm. ¿Tiene sentido político, Imagina, o El poder a la gente, o Dame algo de verdad, de Lennon, o incluso hasta el festival de George Harrison en Bangladesh, dedicado a Bangladesh?
En México la contracultura tiene diferentes escenarios. Las y los estudiantes desde el 68 ya participaban civilmente con la gráfica, con canciones coreadas como "Ya no tome Coca-Cola, ahora tome el poder". 2. Marco de referencia, quemando con palabras la unidad revolucionaria. Del 68 al 71 la represión fue abierta, directa, se transformó en una represión selecta, después con asesinatos, torturas y encarcelamiento a guerrilleros, guerrilleras, urbanos o del campo. B. La represión se destiló contra aquellos y aquellas que rompieron con la hegemonía del sistema, desde bloquear la difusión de obras de teatro como a Los Mascarones, cerrar espacios de difusión a canciones políticas de Judith Reyes Molina, Los Nacos, Ballesté, denostar contra los rockeros en Avándaro, hasta expulsar artistas, que lo voy a tratar un poquito más adelante. C. La resistencia cultural a la represión se ramificó de lo sexual a lo social. La cultura antihegemónica abrió opciones en distintos escenarios. En cine, desde Fando y Lis, o El Topo de Jodorowsky, El Cambio de Alfredo Joscovich, o La Cooperativa de Cine Marginal, que tiene una película extraordinaria que habría que recuperar, que es de Enrique Escalona, que se llama El Año de las Ratas. Bueno, en teatro la presencia de Grotowski, ya a finales del 68, con la obra del Príncipe, nos motiva a ir allá al foro, en el Foro Isabelino, o bien Cementerio de Automóviles de Fernando Arrabal, dirigida por Julio Castillo, o Cuál es la onda de José Agustín, con Mario Oropesa, o El Cachorro de Elefante de Bertolt Brecht, dirigida por Tomás Ceballos, con música de Francisco Ibarra, donde al final hay una escena realmente poética. Los granaderos salen como buzos a reprimir a los actores. O Carlos Jiménez con su puesta en escena de Venezuela Tuya. En poesía, Margarita Yamilet Paz Paredes, Leopoldo Ayala, o la Galería Munch con Carlos Bracho, Sonia Furió, Beatriz Munch o Claudio Obregón, o la pintura, desde Felipe Ehrenberg hasta los murales de Mario Falcón o José Hernández Delgadillo. 3. 1969. Historia escondida. Represión a la era de Acuario. Dejen que salga el sol. En 65 surgió la obra musical Hair. La historia es de un grupo de hippies pacifistas ante un joven convencido de ir a la guerra, luchar por su país y evitar la ampliación del comunismo. Los primeros impulsan el amor, paz, la libertad sexual, la equidad de género, el antimilitarismo, el antiautoritarismo. En el desarrollo se da el enamoramiento del ultranacionalista y una joven rica. Los jóvenes hiptecas de pelos largos son generosos y le ofrecen su amistad y apoyo para conquistar a la chava, y en el transcurso de la historia suceden varios episodios con música hasta llegar al final con una vuelta de tuerca sorpresiva. Y luego del 2 de octubre en México, una obra de teatro que distrae, ¿no? En la inauguración de las Olimpiadas a Díaz Ordaz, mejor conocido como Díaz Mordaz, no le permitieron hilar su discurso. Los chiflidos y el grito de "asesino" lograron un eco megafónico en el estadio de Seúl. Por otra parte, Alfredo Elías Calles, nieto de Plutarco, difunto expresidente, decidió poner la obra de teatro Hair en Acapulco, al considerar que no va a tener ningún problema en su estreno, van a ser en los primeros días del 69, además es un mensaje juvenil, pacifista, que expresa un hecho lejano, además en Broadway, en Londres, se ha estrenado con un éxito comercial, y por otra parte, pues yo soy el productor con dinero, soy el dueño del Tiberius, de identidad priista, sí, del mismo partido de Díaz Mordaz, al que le chiflaron días antes del estreno. Vinieron bailarines, músicos de Estados Unidos al Distrito Federal, se realizó un casting y entre los actores y rockeros mexicanos seleccionadas estaban Mayita Campas, Pizzikovsky, Julia Marichal, Pancho Tijerinas, etc. Se les pagó su viaje al puerto y su estancia en un hotel de la costera. En la puesta en escena existían desnudos totales que a partir de los ensayos trascendieron, como los encuerados se están preparando. Ellos estaban listos para los primeros días de enero del 69. Ese viernes, ahí estaba yo. Los desnudos que vimos en los ensayos generales en el cine Acapulco, adaptado a ser el escenario de la calle Plan de Ayala, eran estéticos y se daban cuando los hippies y sus invitados consumían LSD. Y en el foro apagaban la luz y los actores con lámparas en manos las movían lento sobre los cuerpos. Algunos bajaban entre el público. Y eso solo alcanzó para la presentación del 4 de enero, día del estreno. Al terminar de la obra llegaron los soldados, se clausuró.
llegaron los agentes, llegaron los policías, a los extranjeros les aplicaron el 33 y a los nacionales, a algunos los encerraron. En el periódico Alarma decía en su titular, faltas a la moral. Julia apareció en un periódico local tras las rejas en una expresión de chinguen a su madre pinche sistema jodido. Y Alfredo, la onda impune del 68 fue expansiva. La represión a los teatreros, a la libertad de expresión, de imponer su autoridad de doble moral practicada por Mordaz, que tenía como amante a Irma Serrano, quien por ahí andaba, por cierto, esa noche, y un hogar inmaculado, se heredó a los siguientes sexenios. El grito de libertad lo quisieron apagar en los medios de comunicación, minimizando el hecho. Vendrán años adelante donde otras puestas de escenas van a tener destinos similares, pero bueno, eso será otra plática. En 69 la represión siguió, la memoria también. Seguían los textos subterráneos, abiertos, en compiladores de información, en recuerdos puntuales, en la historia oral. También en 69 los movimientos artísticos se vincularon a los obreros, a las colonias populares, a los movimientos campesinos, se caminó con los electricistas, asistimos a sus marchas, a sus mítines, hicimos ese disco que decía, ay, sí, cómo no, a los patrones me los chingo yo, o igual ese que decía, Fidel Velázquez, en esta lucha ya te chingaste. Fuimos a Santo Domingo, viajamos a Chilpancingo, Guerrero, y mostramos nuestra identidad con la guerrilla campesina. La cultura en resistencia crea redes entre Ayala, Morina, Mascarones, Nacos, Beatriz Munch, Crepúsculo, Yeli Alarcón, 1970. Oh, una rola de ese momento. El metro transporta la abstención electoral, ya podemos votar. Ja, 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 ja. Vaya la crisis, viaja la crisis económica y la maldad. Ja, 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 ja. Bueno, esta era una rola que se coreaba. En ese sentido, es como rescatar las semillas del lago del olvido. En 1970, Felipe, nace la CIA, antecedente del Faro o Cleta. En ese grupo, en ese año, un grupo de artistas locos, la Brigada Emiliano Zapata, la OSA, el grupo Cuicani de Cuernavaca, Víctor Sanén, el Tijuana y los Nacos, encabezados por Alejandro López y Carlos Thierry, nos fuimos en un camión de la UNAM rumbo a Ciudad Juárez. Poetas, pintores, marihuanos y oradores nos anunciaban en un cartel la CIA, compañía entre paréntesis, en el norte. Y con canciones, teatro, poesía, tirando rollo, hacíamos nuestras tandas en las calles o en las plazas públicas de Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas, Torreón, Chihuahua y Juaritos. Desde Delicia se unió más banda, entre otros los hermanos Rascón, Froilán, Marcos y Cecilia. También Guadalupe, la voz melancólica y chingona, y en Juárez la otra Guadalupe, la que estudiaba Derecho en CEU. En las presentaciones de la Ruta de la Libertad, las chavas y chavos se emocionaron y en Juárez se realizó una marcha súper chingoncísima que llegó hasta la prepa del Chamizal. De regreso de la CIA, un par de gobernadores no nos dejaron bajar en sus estados. En ese año de elecciones, los estudiantes sabíamos que Lea usaba disfraz de risa amable, pero que su verdadero rostro correspondía al de un depredador y difundimos la elección para el pueblo es regresión. En CEU y el Poli realicemos quemas de boletas para votar. Recién nos habían otorgado ese derecho. Y en un mitin con música, y nosotros en la explanada de la UNAM cantando, Armando Vélez y yo fuimos los primeros en prenderle fuego a nuestra boleta. Esto fue registrado por Gobernación, como lo veremos adelante. Lea inició su gobierno en diciembre con una crisis económica, social, de legitimidad. La guerrilla, las movilizaciones obreras, las del campo y nosotros los estudiantes iniciamos una oposición amplia, tejiendo redes de apoyo y resistencia. 5 y última, 1971. Cuando quisieron quemar los sueños con plomo, no pudieron, ellos se ahogaron en humo. Los pequeños hijos del movimiento eran la Preparatoria Popular y el recién nacido Colegio de Ciencias y Humanidades, Vallejo, Naucalpan y Azcapotzalco. En ese año yo seguía en Paciencias Políticas y Sexuales cantando con el grupo. El grupo contaba con 2 voces corales, llegamos a ser más de 30. Paralelamente, los Mascarones formaron 2 brigadas de teatro, la Emiliano Zapata y la Francisco Villa. La creatividad se movía. Ese jueves llegamos a la calle de Liverpool a mediodía, Silvia María y yo.
Terminamos el ensayo a las 14:30 y decidimos irnos en un gran contingente a la marcha. Nuestro destino, el casco de Santo Tomás. Agarramos por insurgentes gritando consignas reflexivas y divertidas. Se ve, se siente, Lea está demente. Que no se haga güey. Lea manipula Monterrey. Aquí está la flota que apoya a los de Ayotla. Gustavo es tu padre. ¿Por qué no tienes madre? Pinche Echeverría, no sueltes tu jauría. Todos somos agitadores y decimos la verdad. Todos somos agitadores y decimos la verdad. 2 de octubre, no se olvida. Presos políticos, libertad. Con buena vibra, contentos, sudados, muchas venas nuevas, en San Cosme dejamos a la prepa. Del optimismo a la impotencia, ráfaga de imágenes llenas de contenido y otra música. Nos incorporamos al contingente de políticas. Economía iba al frente. Celebramos tomar la calle. Se dieron encuentros cariñosos como los que hablaba ahorita Felipe, abrazos entre los jóvenes, entre profesores, compañeras, cuadernos, amigas, amigos. A las 16:20 inició la marcha. Consignas frente a granaderos que impedían el avance estudiantil. Como recurso efectivo, la música. Manuel Marco de Pardiñas empieza a cantar el himno nacional y se le unen otros compañeros. Y es fuerte, y esto abre a los granaderos y retiembla en su centro la tierra. Fue imponente. Casi al llegar a San Cosme, saboreando un triunfo de nacionalismo musical, se escuchó el grito ¡Halcones! Y con varas de kendo iniciaron los golpes. La respuesta nació de la imaginación estudiantil. Entre piedras, cinturones y puño directo se detuvo la ofensiva. Los golpeadores recularon y al celebrar la segunda victoria de ese día, de las azoteas, se levantaron los francotiradores y varios fueron sorprendidos por 100 gramos de plomo a quienes miraban la vida que entre sus sueños tenían. Fue el desequilibrio de la humanidad. Las voces del canto cambiaron por música aleatoria, tronidos, gritos, se rompen los cristales. Los agresores fueron tramposos y su nueva treta escupió fuego que se propagó en la tarde tibia de primavera. Los francotiradores sabían que su cualidad era la sorpresa para matar. El humo recorrió las avenidas de Los Maestros y San Cosme. Reventó la piel de indefensos. Llegó la impotencia, no la derrota. Fueron asesinados, nos salvamos. El cielo quemado, insaciable el poder. El latido de los y las compañeras les provocó temblor. El joven corazón se transformó en nube. Suelta agua, la noche es brillante. El cemento exhala vapor a nuevas galaxias. De la risa salen pájaros que acarician el viento con ternura. Las historias de los ahogados en plomo no se olvida. Los sátrapas quisieron cancelar su aliento y se desvanecieron. Aquí siguen en la memoria sus nombres: Josué Moreno Rendón, José Francisco Treviño, Jorge de la Peña, Edmundo Martín del Campo, Raúl Juárez, Ricardo Bernal, Raúl Argüelles, de 16 años, o Jorge Callejas, de 14 años. Los bárbaros se desintegraron. Se van a desintegrar. Se desintegrarán. Morirán ahogados por sus fantasmas. Así lo dijo el viento esa noche, cuando limpió el cielo y devolvió su color a las golondrinas, los mirlos, las palomas que volaron en parvada al arcoíris recién parido. A mí me golpearon y detuvieron con Silvia y Mario Solórzano y su compañera. Nos llevaron a la 8ª delegación junto a otros 80. Después de unos 2 días, a 6 nos llevaron a Tlaxcuaque. Quemaste tu boleta, ¿verdad? Agitador del norte, ¿verdad? Vivo volando al ras de la tierra, contando y cantando lo que vi y sucedió. Habito con las insurrectas e irreverentes. Bajo la pertinaz lluvia, soy capaz de saber por qué el cuerpo tiembla con las burbujas de la memoria, o por qué se anima con la tormenta del amor amoroso ante el odio repulsivo. Letras, frases, textos, teatros, música hacen justicia en la poesía cotidiana, y me gusta estar en ese sueño, justo cuando gira el grito y piensas que te lleva la chingada y mitigas al monstruo invisible, corrupto, corrosivo, antes de despertar y enfrentarlo. Por los que mataron, aquí respiro, aquí me muevo.
aquí vivo. Mailo. Muchas gracias, Mailo. Qué buenas lecturas, ¿no? Es parte de la exquisitez de estar en una mesa con artistas, ¿no? Muy bien. Pues vamos a continuar con la mesa. Agradecemos los 4 trabajos. Una disculpa porque estemos corriendo, pero tratamos de fomentar lo que es la interacción. Yo quiero pensar un poco desde las preguntas que nos tienen aquí. Bueno, me han llegado 2 preguntas, aparte de muchos saludos. Les mandan muchas felicitaciones a los 4 por sus trabajos, por el interés en esta parte de las artes, como mencionaba el Topo, ¿no? Que es primordial voltear a ver no solamente esta parte de la organización política, sino de las estéticas de estos movimientos estudiantiles como tal. Son una parte fundamental para poder comprender muchas de las partes que los conforman, que conforman su identidad y que no son lúgubres, ¿no? Que de pronto te hace pensar eso, evocar a los movimientos estudiantiles como algo lúgubre cuando es totalmente colorido, ¿no? Y aquí lo podemos ver con las lecturas, con los trabajos de los 3, los testimonios directos y, bueno, por parte de Liliana, de los registros a partir de testimonios desde la palabra, de la música, ¿no? Entonces, estamos aquí con ese sentido y vamos a lanzar la pregunta de Gloria Tirado. Justo fue en la presentación del Topo cuando hace esta referencia. Topo, tú mencionabas los trabajos que tenían a bien el grupo de los Mascarones, cómo fueron realizando toda esta actividad. Y al respecto de la pregunta, Gloria, 260 presentaciones es muy intenso su trabajo. ¿Cuál fue la respuesta de los estudiantes del interior del país hacia este tipo de trabajos? Nos recibían muy bien en las escuelas. Generalmente el ánimo era común con los participantes dentro del escenario como los del público. Generalmente, te voy a decir, en las escuelas de agronomía, en las normales, rurales también, en todas las escuelas, los públicos incluso de repente nos exigían nuevo material, porque a veces regresábamos 1, 2, 3 veces por año en diferentes situaciones. Entonces era un apoyo total. Y creo que una de las partes que dejó sembrada el grupo Mascarones en ese tiempo, que se llamó teatro guerrilla en cierto nivel, porque había que hacer las cosas y salir huyendo. De repente, salir corriendo para proteger la vida y ponerse a salvo, ¿no? Entonces, no había en esa generación, yo creo, que un bajo porcentaje de personas, de estudiantes que no hayan conocido el trabajo de Mascarones en esa intensidad. Y muchos de nosotros tuvimos que decidir entre seguir carrera o seguir la actividad que considerábamos en ese tiempo urgente, importante, indispensable. Esto nos llevó a la República y más allá de la República. Hicimos giras en Europa, hicimos giras en Estados Unidos y en América del Sur. Ok, muchas gracias. Gracias. Y vamos con otra pregunta que creo que se centra en los 4 trabajos que expusieron aquí y tenemos brevemente 1 minuto para contestar todos, ¿no? Para cerrar, creo que es la pregunta que nos haría cerrar.
¿Podríamos hablar de una militancia cultural o una cultura que construye las militancias? Esto lo pregunta Víctor Guerrero, miembro del Senamest. ¿Cómo ven? Muy breve, para cerrar la mesa. Es dialéctico, es dialéctico. Indudablemente hay una militancia cultural, pero también, o a través de esa militancia cultural, hay una cultura que se construye, por supuesto. Sí. Mira, yo rápido también pienso que de alguna forma el Che lo decía también claramente, es decir, pensar que una canción, un poema, un texto de teatro haga la revolución, no, pero sin embargo no ha habido revolución en donde no vaya la canción, donde no vaya el texto, donde no vaya la obra de teatro, donde no vaya la pintura. Y en ese sentido coincido con Felipe. El estar comprometido con la vida creo que es estar comprometido con la cultura. Y al revés, o sea, dentro de todo eso hay yo no le llamaría militancia. Yo les propondría encontrar otro nombre, ser consecuente con tu posición de vida, con tu estilo de vida, con tu participación y tratar de ser lo más plenamente posible a nivel humano, feliz, ¿no? Yo solo mencionaría, en mi caso, estudiando todo este tema, los procesos de politización, porque a mí me dieron a entender justo este proceso que tiene que ver tanto con cultura, tantas inquietudes, ya sea familiarmente, es decir, por una cultura familiar o no, pero creo que es una noción que nos ayuda mucho a entender estos procesos muy móviles, ¿no? Muy dinámicos, que cambian con el tiempo, etcétera. Entonces, lo dejaría yo en esa parte. Ok, muchas gracias a los cuatro. Les mandan muchos saludos, ¿no? Gloria Tirado Villegas, les manda saludos Enrique Carlos Treviño, ¿no? La Prepa Popular presente, Anuar Galindo, pues y todos muy agradecidos. Una disculpa por esta premura, pero bueno, inicia ya la otra mesa y aquí cerramos los ejemplos creativos y no quitando el dedo del renglón acerca de esta dialéctica del trabajo creativo. Finalmente, la expresión del arte es estética y por lo tanto es vital, es a lo humano, como a la vida misma. Pues muchas gracias a los cuatro, muy agradecida realmente, y gracias a la FES Aragón, gracias al Senamest, y aquí cerramos la mesa. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.